Jóvenes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que ustedes miren este video. En el anterior video hablábamos acerca de la época de las dictaduras militares, un periodo entre 1972 a 1979, y dividido por la dictadura del año 72 al año 76 y la del año 76 al año 79. Este momento en la historia del Ecuador hablaremos acerca del retorno democrático, 1979, año 2020. Específicamente en este video estaremos hablando acerca de la presidencia del abogado Jaime Roldosa Hilera, 1979-1981. Luego de la época de las dictaduras militares, se pusieron algunas normas en la constitución que tenía el Ecuador para aquel momento. Entre las nuevas normas puestas en vigencia fue la que impedía el comando en jefe de las Fuerzas Armadas a quien fuera hijo de inmigrantes. Y tal era el caso de Don Buca, así llamado, hijo de libaneses, nacido en la ciudad de Ambato, aunque algunos sostuvieron que él mismo era natural de Líbano y que su verdadero nombre era Fortunato Curi Buraye, que lo incapacitaba para acceder a la presidencia, porque obviamente él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sancionada la nueva carta política mediante un referéndum y las leyes de las elecciones, simplemente puesto por un simple decreto de la dictadura, se convocó a elecciones para el sufragio del 16 de julio de 1978, la primera vuelta electoral. Y proliferaron los partidos y las candidaturas, pero resultaron triunfantes Jaime Roldós, que fue propuesto por el CFP con la Alianza de la Democracia Popular, que era Osvaldo Hurtado, y pasaron a la segunda vuelta con el arquitecto Sixto Durán Ballén, quien era el candidato del Partido Social Cristiano en alianza con el conservadorismo. Tras varias incidencias que intentaron hacer fracasar las elecciones, la segunda vuelta fue convocada para el 29 de abril de 1979. De los dos candidatos presidenciales triunfantes en la primera vuelta, resultó finalmente vencedor el joven abogado guayaquileño, Jaime Roldosa Hilera, con aproximadamente 1.025.000 votos, en contra de los 471.000 votos de su oponente, el arquitecto Sixto Durán Ballén. Con esta consulta, el electorado se puso fin a la década de las dictaduras iniciadas por Velasco Ibarra en 1970. La fuerza del cambio fue el lema inteligentemente adoptado por Roldós durante su campaña, pues se beneficiaba de la propaganda ya hecha para el cambio de la vieja Constitución, vieja entre comillas, de 1945, por la nueva, que resultó triunfante. Estuvo a su lado como candidato, como ya habíamos dicho, a la vicepresidencia, el cofundador de la democracia cristiana, el doctor Osvaldo Hurtado, de 40 años. Lamentablemente surgió de inmediato la pugna de poderes, como así mencionaba el abogado Jaime Roldós. Esta pugna con Asad Bucarán, Don Buca, elegido presidente del Congreso Nacional. Gracias a una alianza con los conservadores, dirigidos por el pragmático y poco doctrinario militar Rafael Armijos. Bucarán había candidatizado al abogado Jaime Roldós, su sobrino político,
porque se casó obviamente con su sobrina Marta Bucaram de Roldós y creyó que obtenido el triunfo, en realidad el poder tras bastidores le correspondería a él. Y parodiaba muchas veces la gente con una consigna política que se dijo en algún momento en Argentina de los Perón. Ahora, en cambio, era Roldós a la presidencia y Bucaram al poder. Mas el joven mandatario, Jaime Roldós, no se manifestó dispuesto a ceder las prerrogativas que le habían otorgado el pueblo y libró una ardua pero valiente campaña contra los dirigentes políticos de la época. En varios momentos, inclusive don Carlos Julio Arosemena Monroy, quien fue presidente en algún momento de la República, aliados a última hora en el Congreso con don Buca, para usufructuar ávidamente, aunque sea muy pequeñas parcelas del poder. Así llamó en su momento Jaime Roldós a aquellos hombres, los patriarcas de la componenda. En 1980, Jaime Roldós puso en marcha el Plan Nacional del Desarrollo, que fue preparado por el vicepresidente Osvaldo Hurtado. Este mantenía tres objetivos específicos. Uno, el tema del desarrollo económico, la justicia social y la consolidación democrática. Y propuso a sus colegas también que tenían la misma tendencia política en Iberoamérica, una llamada carta de conducta, destinada a defender y afianzar, según él decía, el sistema constitucional, la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Documento que fue firmado el 23 de septiembre de 1980 en la ciudad de Riobamba, cuando se efectuó la solemne conmemoración del sesquicentenario de la primera constitución política que fue firmada en el Ecuador en 1830, en cuyo motivo se celebró una reunión cumbre a la que asistieron varios invitados, y entre ellos fue firmada la Carta de Conducta. El conflicto militar de Paquilla. Cuando se vivía en el Ecuador, enero 22 de 1981, ocurrió un incidente fronterizo con el Perú, que motivó el reclamo de la Cancillería ecuatoriana. Y luego, el 28 de enero, se incrementaron los ataques hasta el 5 de febrero, que fue un ataque generalizado de las Fuerzas Armadas del Perú, en la zona de la Cordillera del Cóndor, con el propósito de obligar al Ecuador a cerrar la línea fronteriza en el sector donde era inejecutable el protocolo de Río de Janeiro firmado en 1942. Con mucha energía, pero al mismo tiempo con calma, manejó esta situación el presidente Jaime Roldós. El país entero se movilizó unitariamente en torno a él. Las fronteras fueron guarnecidas con refuerzos y defendida con valor la zona atacante por el Perú. Felizmente el conflicto se quedó focalizado en la Cordillera del Cóndor, en la zona de los destacamentos de Paquilla, de Mayaicu y de Machinaza. Varios jefes de Estado, incluso su santidad Juan Pablo II, enviaron mensajes al Perú solicitándole que detenga su acción militar, sin encontrar ninguna respuesta favorable por parte de este. Y todo obligó al Ecuador a solicitar la intervención de la OEA, cuyo consejo se reunió como órgano de consulta y exhortó a la paz a los dos países
y les pidió replegar sus fuerzas militares e iniciar las conversaciones entre ellos. Logrado el cese del fuego, una comisión binacional con participación de observadores militares de Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos, quienes en su momento fueron los garantes del protocolo de Río de Janeiro, establecieron una línea provisional y pidieron el repliegue de las fuerzas militares y la creación de una zona desmilitarizada. Pero el esfuerzo realizado para enfrentar el conflicto con el Perú amenazaba al Ecuador gravemente en el tema económico. Lastimosamente, la economía nacional sufrió un notorio deterioro. Las condiciones financieras, monetarias y presupuestarias, ya en problemas que había tenido el presidente por las crecientes y rígidas recetas propuestas por el Fondo Monetario Internacional, el precio de los derivados del petróleo y el costo de los pasajes del transporte urbano e interprovincial fueron subidos mediante decretos, lo que a la postre originó un paro nacional y la política volvió a encenderse nuevamente. Su trágico final. Un domingo, la fecha de mayor significado para nuestra patria, el 24 de mayo. El escenario, el Estadio Olímpico Atahualpa. Asistentes 50,000 personas, entre estudiantes, civiles y gente que acompañaba al gobierno en su gabinete. El objetivo era la condecoración a los héroes que habían cesado sus vidas en combate en la Cordillera del Cóndor y recordar también la gesta militar del 24 de mayo de 1822 en Pichincha. El solemne acto fue transmitido en directo en cadena nacional. Roldós, durante las 3 horas que duró esta ceremonia, estuvo siempre serio, intranquilo como presintiendo algo. Vestía un elegante traje negro y paradójicamente una corbata roja, la misma que usó en la posesión presidencial de 1979. Su discurso, según se dice, fue el mejor de todos, por el mensaje al pueblo y que en ciertos pasajes del discurso fue objeto de rechiflas, de silbidos y abucheos. Todos recordaremos sus palabras finales. El Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Al pasar el mediodía, abandonó el estadio y se dirigió al aeropuerto Mariscal Sucre. Eran aproximadamente las 13:46 de la tarde. A las 15 horas se lo esperaba en la zona sur del país, en Macará y Zapotillo. A las 14 horas con 50 minutos aproximadamente de la tarde, una noticia sacudió a todo el pueblo. La avioneta presidencial Super King Air 200 de la FAE, de fabricación norteamericana, se había estrellado en las estribaciones del Cerro Guairapungo, sector suroccidental de la provincia de Loja. El presidente, su esposa Marta Bucarán y la comitiva que iba junto a él, formada por su ministro
de defensa, su señora esposa, sus 12 decanes y miembros de la tripulación fallecieron aquel 24 de mayo de 1981. Se dice, según el informe de las Fuerzas Armadas que sacaron solamente 8 días después del accidente, que fue una falla humana. El mal tiempo o la paralización de los motores, si debido a una misma falla del piloto. Según se menciona históricamente hablando, los campesinos del lugar, quienes habitaban en los alrededores del Cerro Guairapungo, dicen que escucharon un estruendo y que vieron estallar al avión en el aire. ¿Un accidente? ¿Un asesinato? Lo cierto es que desde ese triste tarde, Roldós ya no existía en nuestra historia. Al día siguiente, 25 de mayo de 1981, se posesionaba a su vicepresidente de acuerdo a la Constitución, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, quienes vendrán a continuación de su presidencia y quienes formarán parte de todo este retorno democrático, lo estudiaremos en el enlace que yo les voy a enviar para poder leer el texto que se les mencionará en su momento. Jóvenes, por su atención, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias.